Ok. Entonces les decía, en el caso del forward, si a nosotros nos están especificando dos valores máximo y mínimo del voltaje de entrada, entonces tú tienes que comenzar a sustituir esos valores en tu ecuación 428. ¿Y cuál es la diferencia con el book, que normalmente es con quien hacemos la similitud? Pues es que esta ecuación, aparte del ciclo de trabajo, involucra el Kn. Y el Kn, pues es esta relación de vueltas entre el secundario y el primario. Entonces, aquí hay dos opciones. O tú propones para diseño un Kn y despejas ciclo de trabajo, o viceversa, propones un ciclo de trabajo y despejas Kn. Entonces, lo que normalmente se hace, como aquí ya te están dando un criterio de diseño adicional, que te dice que tu ciclo de trabajo no tiene que ser mayor a 0.5 por esta condición de que N1 es igual a N3, el devanado del primario con el devanado de la inductancia magnetizante. Entonces, lo que se sugiere, o se recomienda, es que tú propongas un Kn menor a 1, desde luego, porque va a reducir. El forward tiene que reducir. Y entonces, al hacer eso, tú, vamos a suponer que ya propones un Kn, no sé, 0.5, por ejemplo, y con ese valor, tú ya tienes la ecuación para poder despejar tu ciclo de trabajo D. Y vas a obtener, obviamente, dos valores. Uno con el BI máximo y otro con el BI mínimo. ¿Y qué le llamábamos, pues? Ciclo de trabajo máximo y ciclo de trabajo mínimo. Pero eso no corresponde al voltaje máximo y mínimo, sino que está invertido. Cuando tú usas un ciclo de trabajo mínimo, es porque tienes un voltaje de entrada máximo. Y cuando vas a usar el ciclo de trabajo máximo, es porque tienes un voltaje de entrada mínimo. Pero bueno, a final de cuentas, lo que a ti te interesa para tu diseño es calcular estos dos parámetros, de máximo y de mínimo. Ya una vez que tienes esos parámetros, entonces si vienes y los sustituyes en la ecuación del inductor y en la ecuación del capacitor, la 426 y la 427. Y obviamente, para cada una de estas dos ecuaciones también vas a tener dos valores, máximo y mínimo para el inductor, máximo y mínimo para el capacitor. Y como les comentaba yo, para el caso del Cook y del CEPIC, que ya ustedes diseñaron, pues vas a escoger un valor que cumpla con los dos criterios establecidos en el problema. Si, por ejemplo, aquí te dice, es 1 milihenry el mínimo y es 10 milihenries el máximo, pues es obvio que vas a agarrar un inductor mayor a 10 milihenries. Para que cuando tengas esta condición se cumpla y cuando tengas esta condición también se cumpla. Entonces, en ese caso, mi inductor final para mi diseño en mi circuito tendrá que ser mayor a 10 milihenries, por ejemplo. ¿Ok? Y lo mismo el capacitor. El capacitor, digamos que no es tan crítico en ese sentido, pero sí también se escoge el valor mayor que tú encuentres de la capacitancia mínima y máxima. ¿Ok? Y ese sería el procedimiento, bastante resumido, de cómo calcular los diferentes parámetros del forward. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Dígame. y por ejemplo en ese caso, ya ve que dijo que la KN nosotros le vamos a asignar un valor, por ejemplo ahí usted le puso 0.5. Uh-huh. Ahí si le asignamos un valor, ¿cómo sabe? O sea, ¿en base a ese valor que le asignamos tiene que funcionar o sería como probar en el simulador y si no nos da cambiar ese valor? Pues normalmente si tu diseño está bien hecho, tiene que funcionar. ¿Por Con qué? cualquier Porque valor que le primero, hayamos asignado, sí, o sea, menor a porque, 1. exacto, si tú asignas un KN menor a 1, de entrada,
tu circuito va a reducir el voltaje. Eso es un hecho. ¿Por qué? Pues porque es el principio de operación del forward y del transformador. Si tú te fijas, tú aquí tienes tu transformador. Si pones tú un número de vueltas en el secundario menor al número de vueltas en el primario, en cualquier transformador, entonces el voltaje en el secundario va a ser menor al voltaje en el primario. Entonces te está reduciendo ya. Y si a eso le sumas que vas a trabajar o vas a operar a un ciclo de trabajo también menor a 1, pues todavía puedes reducir más. Esa es la flexibilidad del forward. Entonces, cuando tú propones un N2 sobre N1, es decir, el Kn menor a 1, pues tú ya estás utilizando un criterio que te permite reducir el voltaje a la salida. Y ya lo único que te resta es decir, ok, ¿cuál es el rango de mis ciclos de trabajo para que con los voltajes que me especifican y ese Kn que yo estoy especificando que ya reduce, alcance la estabilidad en el voltaje de salida? Y eso es lo que calculamos como de máximo y de mínimo. ¿Vale? Sí, y ahí, por como le asignamos valor a KN, ya de ahí sacamos los valores de N2 y N1, ¿verdad? Claro. Si tú, por ejemplo, hay una cantidad grande de combinaciones N2, N1, tú puedes decir, ok, bueno, como mi Kn es igual a 0.5, yo quiero utilizar un número de vueltas en el primario de 100, a fin de cuentas es tu diseño, entonces el secundario, ¿cuántas vueltas va a tener que tener? Bueno, pues es 100 por 0.5, 50 vueltas. Y eso es lo que tú tendrías que poner en el circuito del simulador en tu número de vueltas primario y secundario. Obviamente N3, pues también debe de tener 100 vueltas por este criterio que nos muestran aquí. Ya una vez que tú estableciste N1, entonces automáticamente, por diseño, te sugieren que ya quede también establecido N3. ¿Sale? ¿Qué más? Muy ¿Alguna bien. otra Y pregunta? en ese me andaba fijando, bueno, es que había hecho la simulación Ujú. en base a un valor que he sacado. Ahí nomás sería como cambiar o sea, cambiar algunos valores, pero lo hice y me fijé que el diodo D3 y el diodo D2, Ajá. ah, que a la hora de la simulación tenían que ir como volteados a como se muestran ahí. Ah, caray, ¿por qué? O me parece que era nomás el diodo D3, pero no me acuerdo Mm, si era el D2. ¿Y por qué? O Si no, más ¿no te bien, funcionaba a o ver, qué? ¿Sería cuestión de ver tu simulación? ¿Nos la puedes compartir? sí, pero Ok. Sí, ya se ve. Bueno, los valores no están bien, pero creo Sí, que no importa. Jaime se Aquí la refería duda a era, este. ¿cuál diodo? ¿El D1? Ajá. Ajá. ¿Qué tiene? ¿Por qué les causa ahí curiosidad? La posición de cómo se conectó ahí. Sí, es que creo que él decía que era al revés. Bueno, es al revés. Si lo conectas el cátodo al positivo de la fuente y el ánodo al nodo del transformador del bobinado de arriba. Eh, Esa es otra opción. Como lo tienes tú ahí, también debe de funcionar. ¿Por qué? Les explico. El N3, que es el bobinado que nos representa la parte superior del primario,
lo que va a hacer es descargar el campo magnético para que no se sature el transformador. Entonces tú lo descargas de esa manera con ese diodo ahí a tierra, o bien, como yo lo muestro en los apuntes, a través de la fuente de tensión, que es el nodo de unión que tienes con el devanado de la parte de abajo del primario y el mismo punto de conexión. Entonces, fíjate, ahí corre tu simulación, a ver qué te da. No. Híjole, nada más que tienes barrido paramétrico, ¿verdad? Ah, bueno. Se va a tardar un poquito. Mm, Si quieres, ponle nada más análisis transitorio. Ahí está. Entonces, ahí sí funciona tu simulación. De 250 te baja a 20 y tantos volts, ¿verdad? sí. Ok. Entonces, ahora fíjate. Cierra esa ventana, por favor. Ujú. Y desconecta el diodo D1 del punto de abajo de tierra. Bueno, de hecho lo vamos a tener que desconectar de los dos puntos. También desconectarlo del otro punto de conexión. Ajá, y luego el otro al punto que quedó abierto del transformador. Ahí mero. Ok, córrelo. Sale Ok. así. Ahí, lo que tú tienes ahí, a ver, ciérralo un poquito, por favor. ¿Cómo lo tienes? Déjame ver, es del LP1 al positivo, el positivo al devanado central, ajá, el otro al transistor y todo eso a tierra. Tienes la misma relación de vueltas, ¿verdad? 100 y 100. Sí. Se me hace raro que no te esté corriendo. Ahí ya no sé si es problema de los parámetros de simulación o del mismo simulador. Porque normalmente debería de funcionar sin mayor problema poniendo el diodo a tierra o poniendo el diodo al positivo del transformador. Sí puede haber una pequeña variación, pero tampoco tiene que ser así tan crítica. Mira, si quieres, déjame, les comparto yo mi pantalla para que más o menos veamos de qué estoy hablando. Ok, si ustedes se fijan, aquí tengo mi circuito. Y el diodo D3, que es el que me permite descargar al inductor N3, estaría entre el positivo de la fuente, déjenme, lo borro, aquí está. El cátodo al positivo de la fuente y a un extremo de N1 y el ánodo a N3, ¿verdad? Entonces, si yo lo hago, por ejemplo, en ORCAD, este de arriba es N3 y este es N1. Entonces, si se fijan, el diodo está el cátodo al positivo de la fuente y N1. Y el ánodo a N3. Entonces supone que ahí tiene que haber una activación del diodo D3 cuando se apague el transistor y se te necesite descargar el núcleo del transformador a través del diodo. Entonces, si yo, por ejemplo, corro esta simulación, híjole, nada más que me aventé mucho tiempo de simulación. Está muy lento. Pero bueno, ahí la detengo. Se fijan, ahí me está reduciendo de 100 volts a aproximadamente 20 y tantos volts. ¿Verdad? Ahora vamos a ver qué hace si yo le cambio
la posición del diodo como lo tenían ustedes en los apuntes. Más o menos de esta manera. Vean, hay una variación en el voltaje de salida, pero el circuito sigue funcionando como se espera. ¿Por qué es esa variación en el voltaje de salida? Bueno, porque cuando tú pones el diodo en esta posición, de acuerdo al simulador, esta N3 está descargando de una manera más eficiente el núcleo de tu transformador. No permite que se quede N1 cargada. Y por lo mismo, va a generar entonces un circuito de descarga más eficiente que el que tenemos acá en los apuntes. Pero en cualquiera de los dos casos reduce. En cualquiera de los dos casos debe de funcionar. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Ok, si tú ya lo tienes así, con el diodo así, así déjalo. Y así haz tu simulación. Y debe de funcionar sin mayor problema. Si apenas lo vas a armar, bueno, inténtalo de la manera en que dicen los apuntes. Cualquiera de esas dos condiciones se debe de cumplir. ¿Ok? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Qué otra pregunta Sí, tienen? profe. ¿Alguna otra duda? Ahí en ese, el forward nomás tenía una duda más. Bueno, Dígame. los cálculos que tenía están mal. Me faltó lo de la KN para sacar el ciclo de trabajo, pero, por ejemplo, cuando hacía la simulación, noté que, ya ve que en la del PUC o el CEPIC, no me acuerdo cuál de las dos, nos explicó que si cambiaba un poco más el ciclo de trabajo, o sea, aparte de lo que le dio en los cálculos, entonces le daba más exacto. O sea, si lo aumentaba un poco ya en la simulación. Caray, no me acuerdo. Más bien cuando cambiamos el transistor, ¿no? El problema era el transistor. Porque si te fijas, aquí, por ejemplo, en este ejemplo, ok, aquí en este ejercicio que estoy simulando, yo tengo el IRF740. Entonces, este tipo de transistor tiene una cierta resistencia entre drenador y fuente, que no sé exactamente cuánto es, habrá que ver la hoja de datos, pero es unos cuantos ohms. Creo que son 2 ohms, una cosa así. Vamos a suponer que son 2 ohms. Entonces, cuando yo hago la simulación, déjame le cambio el tiempo porque sí está muy criminal esto de acá. Vamos a ponerle 3 milisegundos. Yo hago la simulación. Y aún así está lentísimo. También noté eso de Orcal, como que últimamente está más lento. Bueno, Sí, antes me simulaba más rápido y ahorita, ¿sabes? es que depende mucho de los parámetros que estemos usando para la simulación. Ok, entonces si te fijas, aquí yo tengo en promedio 67 volts, ¿verdad? Entonces tengo 67 volts con ese transistor. Si yo cambio el transistor por uno de menor resistencia, por ejemplo, ¿cuál era el que estaba usando? Creo era el AT. ¿Si era el ATP o no? No me acuerdo. Habíamos usado uno en el Cook. A ver.
Es el ATP 50G50. Ok, entonces ATP 50G. N. 50BN, me parece que es este. Ok, sí, 50G50BN. Es este mero. Entonces vamos a usar ese transistor. Voy a quitar el IRF740. Entonces acuérdense que me había dado como 60 y tantos volts. Con el 740. Vamos a ver cuánto me da con este. Pues me da prácticamente lo mismo. Ahí casi no me altera. 67 subió, si acaso, 5 volts. Hace rato me daba 62. Pero en el caso de del Cook, ese era un problema que tenían varios de ustedes, que por el tipo de transistor no elevaba. En este caso, como estamos reduciendo, no es tan crítico, pero cuando tú elevas, como por ejemplo el flyback, sí te recomiendo utilizar un transistor que tenga una muy baja RDS. Este me parece que tiene una RDS me parece que son 60 miliohms. 60 u 80 miliohms. Pues nada que ver con el 740. ¿Y eso qué quiere decir? Que mientras más baja sea la resistencia drenador-surtidor de tu transistor, o colector emisor, porque es un IGBT, quiere decir que menos voltaje te está tumbando este transistor y más eficiente es la transferencia hacia la siguiente etapa del circuito. Entonces, por eso en el Cook era crítico, porque estabas elevando y cualquier caída de tensión provocada en el transistor te bajaba la eficiencia del voltaje a la salida. Igual lo mismo va a pasar en el flyback. Si tú utilizas un transistor con una RDS o RC grande, no vas a alcanzar tan fácil el voltaje de salida que te piden como lo alcanzarías, por ejemplo, con un transistor de baja RDS. Como este, por ejemplo, en el Orca. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna otra duda? Profe, Dígame. bueno, acabo de corregir mis cálculos así como de proponiendo el KN. Ajá. Y ahí hice ahorita la simulación y pues no me sale nada. A ver, muéstranosla, por favor. No sale nada. A ver. Espérame. Ahí te está marcando un error. Regrésate a la pantalla anterior. Ahí está. Te ¿Aquí? dice que no hay convergencia. No, en el otro, en donde está el circuito. Oh, Cierra esa ventana. Esa. Te fijas ahí, dice cálculo de punto de tiempo transitorio no convergió. Tienes un problema de convergencia. Entonces, vete ahí a análisis transitorio, por favor. Y vas a abrir lo que dice opción de análisis, opciones de análisis. La pestaña de arriba. Ándale, ahí. Y entonces, en lugar de dejar que utilice los predeterminados de Multisim, dale usar configuración personalizada.
Le pones personalizar. Entonces, siempre que les bote un problema de este tipo, que diga no converge la solución, van a tener que cambiar las tolerancias. Entonces ahí selecciona donde dice el primer renglón, Abstol, tolerancia de error de corriente absoluta, y dale un clic ahí donde dice on. Y entonces en lugar de 1 por 10 a la menos 12, quítale ese 12 y ponle un 3, por ejemplo. Ajá. También cambia el siguiente renglón, que es el VN tol. También ponle 10 a la menos 3. ¿Solo esos? Ok, dale a aceptar. Sí, nada más esos dos. Vamos a ver si ya corre con eso. Dale a aceptar. Y dale correr. Tampoco. Te sigue marcando. A ver, cierra esa ventana, por favor. Sí, dice lo mismo. Otra vez te marcó error de convergencia. Simulación cancelada. Ok. Hace rato sí te corría, ¿no? Sí, ¿Qué fue lo que cambiaste? solo cambié el D y las número de vueltas. Tenía 84 y lo bajé a 80 nada más. Quitan mis No, pues no cálculos. debe de marcar tanto problema. A ver, regrésate ahí donde dice análisis transitorio. Y otra vez vuelve a abrir opciones de análisis. La misma pestaña que estábamos trabajando. Y dale personalizar. Y cambia el renglón REL-TOL. Error relativo. Dale on. Y ponle 0.1. Quítale 2 ceros. El Quítale otro otro se cero. cambió. Ese, quítaselo. No, ese déjaselo en 10 a la menos 3.001. El de arriba. Ah, El de REL-TOL, ponle 0.1. ah, Ándale, así mero. A ver. Vamos a tratar de ver a ver si corre. no. Sí, igual. Eso sí está bien raro. Sí. Necesitaríamos checar un poco más a detalle porque ya si ni cambiando las tolerancias te está corriendo, quiere decir que está detectando ahí un error de circuito medio fuerte. Dices que cambiaste nada más el ciclo de trabajo y las vueltas, ¿verdad? A ver, regrésalo a los valores que tenías originalmente. Ay, no me acuerdo. Ya no te acuerdas cosas. Oh, Ok. no sé. No, espera. Solo había cambiado No, pero no me acuerdo qué valor tenía. ese déjalo conectado así como está. El de 1. Yo 0. A ver. No, no me acuerdo qué tenía. No, es que ahí te está marcando un problema con las tolerancias. O sea, está crítico algún componente que no alcanza a corregir. A converger más bien. Necesitaría checar a ver cómo están los parámetros de tu simulación para ver exactamente dónde te está marcando el error. Porque no debería de marcarte tanto problema. 25 micros, 14 microfarads, 100, 180. No cambiaste el transistor, ¿verdad? No. Ok. A ver, vete otra vez a análisis transitorio.
Vamos a exagerarle con los parámetros de salida. Ponle opciones de análisis. Personalizar. Y le vas a poner 0.1 a los dos primeros renglones. Ajá, dale a aceptar. Vete al... No, No, espera. Es que estoy viendo que... ¿te volvió a marcar lo mismo? ah, no, ya salió una raya. Pero no corre más allá, ¿verdad? No, No, te está dando microvolts. No, ahí es un problema de tu circuito. Debe de haber algún componente ahí medio raro que está causando problemas. Pues si quieres lo que podemos hacer, mándame por la plataforma un mensaje con tu circuito y lo pruebo yo para ver, irlo depurando a ver qué fue lo que sucedió, ¿no? sí, está bien. ¿Sale? Gracias. Profe, yo también lo estaba checando Ajá. y es que cuando la fuente está en 180 volts sí sale, pero cuando la ponemos a 250 marca esos errores. Pero no DVD. A Y ver, sí. según yo, pues está bien calculado los ciclos de trabajo y los inductores, y, bueno, el inductor y el capacitor también ya los corregí, pero está saliendo eso. A ver, aquí tengo yo un forward. Si quieren, pásenme los valores que están usando. ¿L1 cuánto? Yo le puse 25 microfarades. Digo, micro 25. henrios. 25. Ok. ¿El capacitor de salida? ¿En cuánto lo tienes? 14 micros. Los micros de resistencia son 6 ohms, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Sí, 6. El voltaje de entrada, ¿cuánto lo tienes? 250. 250. Y la frecuencia sí son 10 microsegundos, ¿verdad? Bueno, el periodo. Sí. Ciclo de trabajo, ok. ¿Y el ciclo de trabajo que estás usando, cuánto es? Ah, pues tengo dos, pero con ninguno funciona. 0.278 o 0.2. 0.78. Ahí voy. 0.278. Ok. Entonces, vamos viendo qué nos da. Son 5 milisegundos, ok. Acá sí me corre. ¿Ya viste? Si es problema de algún componente, como lo tienes ahí establecido. O sea, si yo le hago desde cero. Ahí está. Acá sí me corre con los mismitos valores que tú tienes. De hecho, creo que es el mismo transistor, el 740. 100, 180, ¿verdad? Tienes la relación de vueltas. Sí, 100. Ah, y 100, digo 80. 100, 180, sí, pues ahí está. Sí está raro. Y no le Bueno, tuve que solo modificar nada de parámetros. en la fuente pulsada este tiene de 0 a 10 volts y yo de 0 a 15. Ah, pero eso no tiene por qué causarte problemas. Si quieres, bájalo a 10, pero no debe No, tampoco jala. de haber ningún problema. No. No, porque eso no te afecta el comportamiento del circuito. Más bien yo creo que o has de tener por ahí algún cable conectado al revés, se ha de haber movido algún cable a la hora que estuvimos jugando con el diodo, o algo se movió a la hora que estábamos manipulando tu circuito. Y no tiene Por- que ver que ahí usted tiene la punta que no es de más y menos para medir. No, porque si te fijas, aquí tengo yo mi referencia.
Entonces le estoy diciendo que mida, este siempre te mide con respecto a la referencia que tú establezcas. Entonces, yo puedo utilizar esa punta o decirle con la otra. Mira, voy a usar la de diferencial. ¿Te fijas? Me da lo mismo. Porque se supone que no debe de haber mayor dificultad al respecto. A no ser que, a ver, me hace que ya sé por dónde está el asunto. Vuélveme a compartir tu pantalla, tu circuito, por favor. ¿Sí se ve? Sí, nada más que se ve muy lejos. Ya lo No, acerqué. pues no te faltan tierras, ¿no? No. Y si estás usando el símbolo ground, ¿no? Sí. Eso sí está bien raro. Porque pues, está igualito al que estoy simulando yo acá. No, lo que podemos hacer, ¿sabes qué? Mándame tu archivo así completo, el de Multisim, Ujú. y ya yo lo abro acá. ¿Qué versión tienes de Multisim? 14.01 creo. O Ok, sí, entonces 14.0. sí lo puedo abrir entonces. Si quieres, mándamelo todo el circuito que te genera Multisim Ujú, por mensaje. Ya yo lo abro acá en mi computadora y veo qué es lo que está pasando. ujú. Sí, está bien. ¿Vale? Ok, ¿alguna otra duda, comentario, pregunta? Yo tengo una duda, profe. Dígame. En el circuito flyback, Ajá. me da el mismo resultado si cambio el voltaje de entrada, pero sin cambiar el trabajo, el ciclo de trabajo. ¿Eso está mal? A ver, te da el mismo resultado cambiando el voltaje de entrada, pero sin cambiar el ciclo de trabajo. Ujú. No entiendo. O sea que con el mismo ciclo de trabajo te establece el voltaje de salida, aunque cambies el de entrada. Sí. O sea, No, ya ve eso no puede que ser. ponemos el voltaje de entrada y el ciclo de trabajo mínimo o máximo, dependiendo del voltaje de A ver, entrada. ¿tienes manera de compartirnos tu circuito para verlo, cómo lo tienes? Sí. Sí se ve. Sí, pero Ahí está el circuito. ándale, ahí. Ok, a ver, entonces tú dices, tengo 120 a la entrada, mi ciclo de trabajo es, ¿cuánto? Es de 0.4. 0.47 Ajá. y te debe dar un voltaje de salida de 500 volts, ¿no? 500. Ok, correcto. Ok, te da 500. Ujú. Y si cambia el voltaje al máximo, que creo que es 233, Ajá. sin cambiar el ciclo de trabajo, me da el mismo resultado. Bueno, parecido. No debería. No debería, porque entonces ahí toda la chamba la está haciendo el transformador. No lo está haciendo tu ciclo de trabajo. Entonces, ahí más bien es de 1 a 13 tu relación de vueltas. A ver, muéstrame otra vez tu circuito. Ok, tu relación es 1 a 13 y tu inductancia magnetizante 5 micros. A ver, ¿y cuáles son los ciclos de trabajo que calculaste? Máximo y mínimo. El Por ejemplo, máximo cuando metes el voltaje máximo, ¿cuánto es el ciclo mínimo? es 0.128.
A ver, ponle ese ciclo de trabajo, 1.28. Ponle 1.3. No, es 1.98. Ah, 1.98, entonces ponle Sí. 2 microsegundos. Ahí se te tumba hasta 200 volts. Sí. No, es que ahí toda la chamba la está haciendo en todo caso el transformador. ¿Cómo calculaste la relación de vueltas? A partir de la ecuación Kn por D sobre 1 menos D por el voltaje de entrada. Sí, pero yo puse primero la relación de vueltas para determinar los ciclos de trabajo. Ah, entonces tú la definiste como Ajá, 13 y luego ya de sí, ahí calculaste los ciclos de trabajo. sí. Sí, pues también es válido ese procedimiento. Pero ahí lo curioso es que no te está respetando, o sea, más bien con la pura relación de vueltas te está generando el voltaje de salida. No debería de. O sea, porque si no, entonces, ¿qué caso tiene utilizar el transistor? O sea, el ciclo de trabajo, pues. Sí está curioso ese caso. Yo lo que te recomiendo en todo caso es modifica tu procedimiento ligeramente, modificando el Kn. No le Ok. des un Kn tan grande. Ujú. En lugar de 13, no sé, ponle 4 o 5, por ejemplo. Y calculas tus ciclos de trabajo máximo y mínimo con los voltajes máximo y mínimo. Y checas a ver si ya te hace caso, porque pues por lo regular no deberías de tener un comportamiento así con el puro transformador. Ok, ¿Sale? sí, gracias. Sí, de nada. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta, duda? Para mí, pues, Dígame. de primeras, como ¿cuánto puede variarnos el voltaje de salida? ¿O tiene que ser exactamente, por ejemplo, los 30 volts te tiene que dar? No, puede tener un rizo, pues, pero Sí. si tú te refieres al voltaje promedio, máxima variación que normalmente se acepta es el 10%. Entonces, si son 30 volts, va de 27 a 33 volts máximo. Ah, ok. Entonces, por En promedio. ejemplo, si pongo en la simulación el análisis transitorio y me sale como un 26, 27 por ahí. Sí, ya lo haces. Ya. Ah, ya, bueno. Sí, Y sí, sí, porque segundo, esas diferencias de voltaje tú las puedes asignar al transistor, por ejemplo, lo que te decía. Hay caídas en el transistor, hay caídas, se supone, también en las resistencias que eventualmente vas a utilizar, o sea, se pueden explicar, pues, por ahí. ¿Qué ok, más? ok. Y segundo, para las resistencias que van fuera del circuito, Ujú. bueno, que va para la salida, ¿cómo las seleccionamos más precisamente? Las resistencias que van fuera del Sí, circuito. bueno, para regular, ya había dicho que para el voltaje, creo. Ah, ya, o sea, la de carga, la resistencia Sí, de carga. eso Pues estaba a hablando. partir del voltaje y corriente de salida que te establecen. Ok, así nomás, ¿verdad? Sí, claro. Ah, O sea, a ti te ya. dicen en tu problema, voltaje de salida es tanto, corriente de salida es tanto, pues ya nada más divides voltaje entre la corriente y te da la resistencia. Ok, entonces no estaba tan mal. ¿Sí? Entonces, no, bueno, ya el último nomás para confirmar. Entonces quedamos que usando la fórmula de KN, es mejor que nosotros supongamos primero lo de la vuelta de cada uno y luego de ahí sacamos el ciclo de trabajo, ¿verdad? Sí, Ah, bueno. sí, sí, sí. Bueno, no es que sea mejor, es un procedimiento y que sin Ajá. problema te va a funcionar bien. Ah, ok. Es que, por ejemplo, yo apliqué
bueno, como había sugerido Fátima al principio de que usar las fórmulas pasadas, y así yo Ajá. saqué el demás y de ahí me basé, pues, saqué el KN. Y al menos para el software, casi me da el voltaje. Con el puro KN. Saqué, sí, saqué el de mini, y ahí con el de mínimo y de máximo, Ajá. ya no me pasar la fórmula, ya despejé el KN, le puse a un lado, le saqué un valor. Incluso creo que eso después se lo mandé en Canvas, le mandé una foto. Bueno, no sé si de acuerdo. Ah, sí, sí, sí lo vi. Sí, ya sé a Sí, cuál te refieres. ese me No, pues está bien. O sea, mientras cumplas con los requerimientos, pero sí necesitas ver que sea variable, tu voltaje de salida se pueda ajustar, pues, al constante que te están pidiendo cuando cambia tu voltaje de entrada, modificando el ciclo de trabajo. Ok, con Eso es que, importante. o sea, el objetivo con que el voltaje, el ciclo de trabajo y el voltaje de salida coincidan, todo bien. Claro, así Ok, es. ok, ¿Sale? perfecto. Me gustan las Ujú. palabras. Muchas gracias. Sí, de nada. Miren, otro aspecto que les puede ser de utilidad, por ejemplo, vamos a ver el caso del flyback. Aquí tengo un flyback, déjenme lo checo. Espérenme. Flyback. Aquí está. Déjenme se los comparto para que vean otra opción para simular el transistor. Cuando les da problemas algún modelo de transistor, ustedes lo que pueden utilizar es este componente que se llama inductores acoplados. Entonces van aquí a Basic y buscan coupled inductors, que es este. Y ese símbolo, si se fijan, es como si fuera un transformador también. Entonces hay veces que cuando tú utilizas un transformador de los que ya traen multisim, es complicado que te corra una simulación. Te empieza a variar mucho, no te responde como debe. Entonces yo aquí tengo, por ejemplo, un flyback, que es súper sencillo, ¿verdad? Su configuración. Y puse inductores acoplados. Cuando yo le doy doble clic, en lugar de preguntarme el número de vueltas en el primario y el secundario, me dice cuánto vale la inductancia en el primario y cuánto en el secundario, y cuánto es el factor de acoplamiento, el coeficiente de acoplamiento. Entonces, lo único que ustedes tienen que saber es cómo relacionar la relación de vueltas secundario y primario con las inductancias secundario y primario. Y esto pues es simplemente N2 entre N1 al cuadrado igual a L2 sobre L1. Y entonces cuando ustedes utilizan este esquema, este componente en Multisim o en ORCAD, que también existe, les puede resolver muchos problemas de simulación cuando no los deja correr con un transformador, porque luego los simuladores son medios quisquillosos, ya lo vieron, que por más que te rompes la cabeza qué es lo que puede estar mal, pues resulta que es un componente con sus tolerancias o ve tú a saber. Y entonces esta es otra opción para simular la acción de un transformador. Y ya nada más aquí, pues tú lo único que haces, le dices, ok, pues yo quiero 100 vueltas en el primario y es un flyback, ¿verdad? Entonces quiero 600 vueltas, por ejemplo, en el secundario, pues entonces es 6 al cuadrado, pues es 36. Igual a L2 sobre L1. Y ya, lo único que haces es proponer L1 y automáticamente, gracias a este factor que calculas con esta ecuación, ya puedes encontrar L2 y se va a comportar igualito que un transformador. ¿Okay? Entonces, si ustedes se fijan, aquí yo tengo L1 igual a 5.63, L2 igual a 10. Yo quiero saber cuál es mi relación de vueltas de ese transformador, entre comillas, de esos conductores acoplados. Pues nada más divido 10 entre 5.63 y le saco raíz cuadrada. Entonces sería 10 entre 5.63
raíz cuadrada. Entonces mi relación de vueltas es 1.33. Entonces ya puedo yo decir, ok, pues si yo tengo una vuelta en el primario, voy a tener 1.33 vueltas en el secundario. Y así de simple. 100 vueltas en el primario, 133 en el secundario. Entonces es otra manera de modelar la acción de un transformador en los simuladores. Y funciona exactamente igual. O sea, yo aquí lo puedo correr sin problemas. Y si ustedes se fijan, me va a, o se va a comportar de la misma manera como se comportaría con un transformador común y corriente. De 50 está variando hasta 100 volts, me lo está elevando en este caso. Porque estoy variando el ciclo de trabajo. ¿Se fijan? Eso es lo que yo esperaría observar en un circuito flyback o forward, que ya sin mover mi relación de vueltas, pero modificando el ciclo de trabajo, yo tenga un cambio en el voltaje de salida promedio. ¿Que puede haber una pequeña variación? Sí, claro, siempre va a haber variaciones de tensión a la salida, pero tampoco tienen que ser tan críticas, lo que les decía, ¿no? Más o menos 10% es todavía razonable, justificable desde el punto de vista del simulador y de los componentes. ¿Sí estamos de acuerdo? Profe, y en ese circuito no se incluye la inductancia que se calcula. Ah, sí, sí la puedo poner para evitar que se sature, desde luego. Sí, miren, por ejemplo, híjole, pero es que ahí es la respuesta al ejercicio que les dejé. No, mejor, ustedes pruébenle. Pero sí, yo puedo poner sin mayor problema aquí un inductor. ¿Dónde tengo inductor? Acá está. Y este va en paralelo. Y no sé, vamos a suponer que me dio mi cálculo del inductor magnetizante 30 micros. Y fíjense bien en los mensajes de advertencia que me van a aparecer. Voy a correr con un solo ciclo de trabajo. ¿Se fijan? Me sigue elevando. De 50 me eleva hasta 120. Pero vean este mensaje de advertencia. Dice advertencia. Se encontró un loop, es decir, un ciclo en el inductor L1 aquí. Ya que los inductores se ponen en cortocircuito cuando los polarizas en corriente directa, el loop o el circuito cerrado va a causar problemas en la mayoría de los análisis. Considera romper ese loop o eliminar ese loop poniendo una pequeña resistencia serie. Entonces, para evitar esa advertencia, porque, por ejemplo, aquí Multisim es buena onda, todavía te deja simular. OrCAD no, OrCAD te bota la simulación, te dice error. Y muchas veces ni te dice por qué. Entonces lo que haces, ok, vamos a poner una pequeña resistencia en serie con ese inductor. Déjenme moverlo un poquito más para arriba. Lo muevo aquí. Y le voy a poner una resistencia, por ejemplo, de 1 miliohm. Para que no me mande ese mensaje de error. ¿Se fijan? Ya no me mandó absolutamente ningún error, ninguna advertencia. Y la simulación me da exactamente lo mismo, 120 volts. ¿Por qué? Porque es como una advertencia, te están diciendo, aguas, si tú armas este circuito en la vida real, va a funcionar. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un inductor en la vida real utilizas alambre de cobre y ese alambre de cobre tiene una cierta resistencia. No es cero. Si es de unos cuantos miliohms o 1 ohm. Bueno, pues pónmela a mi simulador porque yo tomo el inductor como si fuera ideal.
como si no tuviera resistencia del cobre. Y entonces se ponen sus moños, pero tienen razón, porque en la vida real así es como va a funcionar tu transistor, tu circuito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fijan que ya puse yo mi inductancia magnetizante. ¿Esto qué? ¿Por qué me lo puse aquí? Esto. Y ¿qué es esto? Y funcionó tal y como yo lo había diseñado. O bueno, se espera que funcione como yo diseñé. ¿Ok? Y créanme que eso luego les causa bastantes dolores de cabeza que no saben por qué les está marcando a cada rato advertencias, sobre todo los que trabajan en ORCAD. Híjole, cuando hacen eso, ¿se fijan? Yo aquí, por ejemplo, puse una resistencia pequeña de 1 miliohm también en ORCAD. Si yo se la quito, fíjense lo que va a pasar en ORCAD. Y le digo, córrela. ¿Ya vieron? O sea, ORCAD ni siquiera te corre la simulación. Multisim todavía nos decía, ok, esto es lo que vas a obtener, pero te recomiendo que pongas una resistencia en serie con tu inductor. Aquí de plano se detuvo la simulación y dice, no, a ver. Aquí tienes un loop. Rompe el loop poniendo una resistencia serie. Entonces, eso es lo que normalmente se debe de tomar en cuenta.